Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana Lim. Bienvenidos a este nuevo podcast que se va a llamar Explorar para poder crear. Creo que esta es una excelente manera de nosotros poder conectar a través de un formato largo. Tenía mucho tiempo que yo no trabajaba con un contenido en formato largo y creo que esta nueva idea que acaba de llegar a mí fue maravillosa para poder explorarla. Debo de decirles que esta idea llegó a mí hace una semana, en donde estaba yo escuchando un nuevo podcast de una estratega digital que yo sigo en internet y que justo acababa de abrir su podcast, y yo estaba esperando que este podcast tratara pues justo como de estrategia digital o algo relacionado a este tema, y me encuentro con la sorpresa de que ella dice de que bueno, en este podcast yo no voy a hablar de nada sobre eso, sino únicamente quiero que sea un espacio para yo poder crear libremente. Y justo me sentí muy identificada con esta idea. Creo que explorar para poder crear es una frase que yo llevo utilizando como para explicar ciertas cosas de cómo funciona mi mente. Yo siento que desde lo más profundo de mi ADN yo soy una persona que tiene que explorar para poder procesar y entender mejor como aquellas cosas que se nos van presentando en la vida, y a partir de ahí, ya que las exploré, ya puedo como empezar a crear o a generar a partir de ello. Y siento que explorar abre un mundo maravilloso de posibilidades para poder encontrar respuestas a preguntas que pues regularmente no están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, justo en ese momento yo dije, ok, creo que este puede ser un excelente momento para habitar esta idea. Hace un tiempo leí un libro que se llama Libera tu magia, y una de las cosas que más me gustó de este libro fue justamente que abordaba esta idea que me gustó mucho, que es que existe, o sea, fuera del espacio que nosotros habitamos, existe un mundo donde existen las ideas, y las ideas tienen vida, y las ideas y nosotros de cierta manera compartimos este mundo. Me voló muchísimo la cabeza esta idea, porque dice que las ideas están ahí y tienen vida propia, y que las ideas llegan a nosotros porque las ideas nos eligieron como una persona que es capaz de hacer realidad esta idea y de poder darle vida. Entonces, siento que yo muchas veces tengo muchas ideas, pero solamente es como que me llegan demasiadas, pero a veces pues no las ejecuto. O sea, siento que a veces la ejecución es el tema más complejo, y siento que esta vez dije, ok, ¿por qué no lo quiero hacer? O sea, esta vez dije como, ok, lo voy a hacer. Creo que estoy como en un muy buen momento como para poder abordar este formato largo que ya no estoy acostumbrada a hacer, este formato en audio que también es como un tema que realmente yo no considero que sea mi fuerte, y además de que dije, bueno, ¿y yo exactamente de qué voy a hablar 20, 30 minutos? O sea, en un contenido muchísimo más largo. Entonces como que de verdad es un muy buen reto, y dije, quiero pensar que existe este mundo de las ideas y que esta idea llegó a mí por una razón, y pues justo es eso, ¿no? Es como la combinación de muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Llegó esta idea a mí, dije ok, y creo que justamente también puedo generar esta herramienta que a mí particularmente me sirve demasiado. Siento que yo también puedo generar un poco como esta herramienta de escucharme, de descubrir y darme la oportunidad de abordar y ahondar en ciertas ideas para poder así encontrar diferentes tipos de respuesta. A mí me gusta mucho el tema de la investigación, siempre ha sido como un tema que me ha encantado demasiado, y creo que es una de las cosas que hago todos los días. Eso sí, creo que es la única constante. Creo que incluso mi cerebro lo hace en automático. Ustedes no lo saben, pero hay como 10 investigaciones corriendo al mismo tiempo, y yo solita hago mi método científico, hago mi investigación cualitativa, cuantitativa, hago focus group, hago investigaciones por el simple hecho de querer encontrar diferentes tipos de respuestas a preguntas que me van surgiendo en el día a día. Entonces, creo que una de las cosas que más me gusta es hacerme preguntas y tratar de encontrar respuestas que se sientan cómodas, porque pues yo puedo yo puedo simplemente preguntarle a alguien y que me dé la respuesta, pero realmente esa respuesta pues no necesariamente digamos que me puede convencer, o es una respuesta que yo quiera habitar. Entonces creo que hacer esta investigación se vuelve como este espacio en donde yo puedo encontrar respuestas que me gusta habitar, y a partir de ahí construir como diferentes cosas, diferentes caminos para poder ir construyendo y creando todo lo que existe a mi alrededor.
Siento que así es como funciona mi mente y creo que yo darme la oportunidad de explorar es maravilloso porque gracias a eso puedo crear diferentes cosas. Digamos que bajando toda esta información es como dije, ok, creo que esta puede ser un excelente espacio para poder explorar y luego crear. Y ya entrando un poco más como al trasfondo de justamente por qué decidí darle como tanta prisa a este espacio, es porque yo llevo un tiempo sintiendo que los espacios que habito se sienten raros, se sienten incómodos y yo no podía entender por qué. Yo soy una mujer de 29 años que tiene la fortuna y el privilegio de poder trabajar todos los días en lo que le gusta y creo que he sido una persona que ha trabajado, no quiero decir contracorriente, pero creo que sí he tratado de siempre hacer o seguir cosas que me gustan, como les decía, como respuestas o formas que para mí se sientan cómodas. Entonces estaba teniendo mucho este conflicto de sentir que los espacios que habitaba en mi día a día no se estaban sintiendo cómodos y no estaba yo entendiendo por qué. Entonces obviamente tuve que hacer una investigación profunda para poder entender exactamente qué es lo que me estaba pasando. Y me estaba sintiendo muy cansada, estaba sintiendo como demasiadas cosas y me di cuenta que desde hace unos meses, desde hace un tiempo, había yo dejado que mi barco se llenara de agua. Es como... Siento que a veces la vida se siente un poco como si mi vida entera fuera un barco gigante que está lleno de muchas cosas, pero que va flotando y navegando por el mar que es tan inmenso. Y siento que a veces como que la vida se siente demasiado inmensa, se siente como muy abrumadora, tan grande como que en cualquier momento, en cualquier descuido, te agarra y te llega la ola y se va inundando poco a poco en el barco. O sea, como que siento que no te vas dando cuenta y de repente termina el barco lleno de agua. Entonces siento que eso fue lo que me pasó. A mí me encanta mi trabajo y creo que a veces eso es como un contra. Y me di cuenta de esto porque vi un meme que decía que los humanos fuimos diseñados para crear. Por eso te deprimes cuando solo consumes. Entonces creo que me estaba sintiendo muy incómoda como habitando estos espacios que se sentían vacíos, como que a veces me sentía yo muy mal porque decía, es que esto no se siente bien y es que esto tampoco se siente bien y siempre he tratado como de intentar diferentes cosas, habitar diferentes espacios hasta encontrar uno que se sienta muy bien. Yo muchas veces como que no sé exactamente qué es lo que quiero, pero creo que tengo muy claro cuáles son las cosas que no quiero. Entonces creo que estaba viviendo mucho en este dilema porque podía entender qué cosas no se estaban sintiendo bien y creo que es como una sensación que todos conocemos de cuando algo se siente muy muy bien. Creo que ahí encontré la respuesta, creo que de alguna manera dejé que mi barco se llenara de agua, el agua del trabajo, el agua de todas las cosas y de la rutina que se tiene que hacer todos los días. Y que está bien, o sea, yo ya hice las paces con la rutina, porque antes estaba peleadísima con eso, pero podemos hablar de eso en otro momento. Y creo que ya entendí que no me puedo zafar de la rutina y pues empecé a crear justo una rutina que yo disfrutara y que me gustara todos los días. Y no sé cómo pasó, pero lentamente empecé como a desaparecer aquellos espacios que yo me daba a mí misma para crear, justamente como era un círculo vicioso. A mí me gusta mucho tomar fotografías. Yo soy fotógrafa desde hace como más de 10 años y es una actividad que me encanta y me llena demasiado. Pero dentro de las actividades del trabajo que yo hago, pues es tomar fotografías. Entonces, a veces me arrepiento mucho de haber como monetizado esta área porque de repente como que siento que se vio viciada de muchas cosas, pues cuando tenía tiempo libre lo que menos quería hacer era todavía tomar más fotografías. Pues así como que lentamente me di cuenta que empecé a dejar mucho de lado los espacios que yo tenía para crear, entonces únicamente estaba consumiendo y por eso se sentía tan extraña la vida, tan incómoda la vida, porque creo que de alguna manera yo soy una persona que constantemente tiene que estar creando porque es como una forma muy buena que yo encuentro para poder expresarme y justo hace como 3 o 4 meses empecé a sentir como que llegaban muchas ideas como para poder aterrizar ciertas series de contenido que yo quería hacer y a veces hacer contenido para inicialmente hacer contenido para mí era como un espacio maravilloso porque era un espacio increíble, completamente libre, en donde tú podías trabajar y crear bajo tus propias reglas hasta que ya no lo fue.
de repente el internet se convierte en una herramienta súper poderosa y que gracias a ella nos podemos estar escuchando y viendo el día de hoy. Y de repente mi mente se contaminó muchísimo porque yo pues también trabajo como creadora de contenido para diferentes marcas, entonces constantemente estoy teniendo que consumir contenido y pues parte de mi trabajo es hacer que este contenido funcione, que la gente quiera ver este contenido. Entonces siento que a veces poner tu cerebro como en ese mood de tener que hacer que funcione de repente es muy abrumador, y entonces como que lentamente fui dejando cosas y llegué a todo esto porque la única respuesta que quería yo encontrar era porque sentía una verdadera y gran incomodidad y justamente estaba en esta necesidad del fondo de mi corazón de sentir que tenía que seguir creando o generando espacios para yo poder compartir aquellas cosas que viven en el fondo de mi ser. Y justamente por eso creo que estaba yo en búsqueda de esta respuesta y de repente una muy buena idea decidió que yo era una excelente portadora para ello y aterrizó en mi mente, y gracias a eso pude darle vida a este primer episodio en más o menos una semana. Y eso me hace sentir muy orgullosa porque el tema del audio siempre ha sido como un tema que yo siento que me impone demasiado porque no es un área que domino. Y justamente estoy haciendo esto porque tengo que recordar que no importa que no sepa hacer algo, siempre puedo aprender y siempre puedo intentar, y la única manera de seguir aprendiendo pues va a ser haciéndolo. Me costó no saben cuánto aprender eso, pero aquí estoy poniéndolo en práctica. Y una de las maneras más útiles que yo tengo para poder crear es poder escuchar a los demás. Tengo la teoría de que todas las respuestas viven dentro de nosotros porque somos personas bastante sabias. Simplemente creo que a veces no sabemos escuchar. Y entonces creo que yo he encontrado como una herramienta demasiado útil el poder platicar y conversar sobre cualquier tema, y creo que el hecho de darme a mí un espacio para poder opinar y para darme esta oportunidad de simplemente como pensar en una idea, pensar qué pienso de eso. Y siento que parece como muy simple el decir como, pues es que es como un muy buen método, pero a veces creo que estamos como extra saturados, estamos siendo como muy bombardeados todo el tiempo por información, escuchando todo el ruido que hay allá afuera, pero a veces creo que dejamos muy pocos espacios para poder escuchar todo lo que vive adentro de nosotros. Y creo que una de las mejores formas que yo tengo para poder hacer esto es poder escuchar a otras personas. O sea, por eso a mí me encanta preguntarle a las personas qué piensan sobre diferentes cosas o llevar como ciertos temas sobre la mesa para que así pueda yo enriquecer o entender, porque simplemente escuchar me parece como uno de los mejores ejercicios. Y a veces siento que el efecto que tienen los podcasts en mí es que puedo escuchar a personas de cualquier lugar hablar sobre diferentes temas que me interesan, y puedo escuchar una perspectiva completamente ajena y diferente de un mundo completamente diferente al mío, y eso muchas veces me da las respuestas que a veces estoy buscando. Por ejemplo, empezar a hacerme preguntas sobre quién soy más allá de mi trabajo. A veces siento que trabajo tanto y estoy como tan metida dentro de lo que hago en el trabajo que a veces como que no sé quién soy fuera del trabajo. A veces he tenido como esta pregunta recientemente, de qué se sentirá hacer otra cosa, qué se sentirá que alguien me pregunte a qué me dedico y yo le pueda decir de que soy florista, me dedico, no sé, a la panadería. A veces me pregunto ese tipo de cosas. Darnos la oportunidad de explorar y pensar qué cosas te mueven, qué cosas te inspiran, qué cosas te gustan, qué cosas se sienten cómodas, y a veces siento que podemos encontrar como respuestas muy únicas en espacios que nunca nos imaginamos. Por ejemplo, yo cuando iba en la prepa tenía un momento muy similar a este, que era cuando estaba saliendo de la prepa y pues no me iba a poder graduar a la universidad porque había reprobado física. Los números definitivamente no son lo mío y la física tampoco. Entonces pues iba a tener como un año sabático, me sentía incómoda en la vida. Entonces me acuerdo mucho que uno de mis maestros me hizo la sugerencia de, bueno, ¿y por qué no haces un canal de YouTube? Suena a que pues puede ser una herramienta que te pueda ayudar bastante. Y pues yo en ese momento pues obviamente no sabía absolutamente nada sobre grabar, sobre crear contenido, nada. O sea, porque pues hace 10 años o más,
un poco más tal vez, pues no existía el internet que existe el día de hoy. Y fue muy curiosa porque yo empecé como a crear videos justamente sobre las ideas que vivían en mi mente, pues sin ningún objetivo, únicamente con el objetivo de poder documentar y aprender a grabar. Gracias a que me dieron ese tip y a que me di la oportunidad de intentarlo, pude encontrar como una de las cosas que más me encantaba hacer, que era pues hacer videos y dedicarme a la producción audiovisual, como a todo el audiovisual. Pues es una de las cosas que más me encanta y lo hice en la universidad y lo hice todo el tiempo, lo hice lo más que pude. Y después mi canal de YouTube se convirtió en mi laboratorio de experimentos para poder aprender a editar, a grabar. Después aprendí cómo hacer efectos y me pasaba yo horas y horas viendo videos tratando de entender cómo habían logrado hacer ciertas cosas. Y muchos años después eso se convirtió como en mi portafolio, como una persona que ya tenía mucha experiencia haciendo videos. Y justamente creo que una de las cosas que más agradezco de haberme dado esa oportunidad en ese momento, pues fue básicamente que gracias a haber intentado eso y haber tenido como suficiente práctica haciendo eso, me di cuenta que ese mundo se sentía bastante cómodo para mí y que era una de las cosas que me gustaría seguir haciendo posteriormente para trabajar. Y hoy pues tengo Kaulele Films, que es mi empresa de creación de contenido y estrategia digital, y pues gracias a eso, gracias a ese momento en el que yo dije, órale vamos a intentarlo, pues ahorita ya este año voy a cumplir 7 años de dedicarme a la creación de contenido. Y pues justamente siempre me gustó un poquito más el tema de la creación de contenido que como tal el tema de ser realizador audiovisual, porque siento que en aquel entonces pues era un poco más complicado que hoy dedicarse a trabajar en esto en algún medio de comunicación como más antiguo, como la televisión, el radio, cosas así, porque pues había muy pocos espacios y yo encontraba un mundo de posibilidades en el internet, porque es como yo no podría estar produciendo y dándome este espacio el día de hoy si el internet no existiera. Entonces para mí el internet siempre fue un lugar maravilloso para poder crear, como un espacio que nos abría la puerta a todos aquellos que quisiéramos intentarlo, por la razón que fuera. Entonces, para mí, el haber intentado eso en aquel momento me llevó a un montón de respuestas y de lugares que se sintieron y se siguen sintiendo increíbles. Entonces, hace mucho ya había vivido en mí esta idea de hacer un podcast o abrir algo en un contenido largo, y justamente llegaban estos pensamientos violentos que te dicen de que, bro, ¿y de qué vas a hablar tanto tiempo? ¿Y para qué lo vas a hacer? O sea, y alguna vez se lo compartí a alguien y me dijo de que, claro, porque necesitamos otro podcast más, ¿no? Y yo dije, claro, de repente hubo como un boom en el tema de los podcasts, pero me siento muy triste de haber dejado que esas ideas me invadieran en ese momento, porque pues si no, quién sabe a dónde hubiera llegado, pero pues no sé, está bien. Tampoco me arrepiento, creo que este está siendo un muy buen momento para hacer mi video y creo que estoy intentándolo a pesar de todo. Creo que a veces solamente tenemos que darnos la oportunidad de hacer sin esperar a ver qué es lo que va a pasar, y creo que eso aplica para absolutamente todo. Les agradezco mucho a todos por estar aquí el día de hoy. Pido que por favor, si estás escuchando esto y en algún punto o en algún momento te sentiste identificado con algo que dije o que te pareció interesante, pues puedas dejar un comentario, porque créanme que eso ayuda un montón a que más personas puedan encontrar este espacio. Cuéntenme qué piensan, si les ha pasado o si no les ha pasado, y que también me puedan contar exactamente qué momento de la vida están explorando en este momento. En este momento es cuando yo les digo, claro, nos vemos la siguiente semana, pero la verdad es que yo no les quiero mentir. No quiero sentir que este es un espacio en donde yo voy a estar forzando las cosas para decirles voy a generar como relojito y calendario un episodio cada semana, porque pues creo que no, sino que voy a tratar de compartir desde un lugar muy honesto y muy directo. Voy a tratar de obviamente hacerlo seguido. Bueno, voy a tratar de estar
pensando y dándome los espacios para hacerme las preguntas correctas para que podamos hacerlo aquí. También estaba yo pensando en que me gustaría de repente tener algunos invitados para poder hablar sobre diferentes cosas y poder compartir diferentes perspectivas. Pues esa es la forma en la que quiero compartir este tipo de contenido con ustedes. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.